Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Nacer de nuevo en Cristo por el Espíritu Santo para Dios, segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, veamos qué dice Dios acerca de nuestra carne, para que procuremos permanecer en nuestro nuevo nacimiento. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí a través de Moisés. Dice que Jehová Dios, el creador del universo, formó al hombre del polvo de la tierra. Mira, nosotros entendemos que la tierra es algo inorgánico, o sea, no tiene vida, es muerta. Y además que, como dice Dios, hizo al hombre del polvo de la tierra. Entendemos por polvo que el polvo se contamina muy fácilmente y además hace suciedad. Estos términos y significados son muy buenos tenerlos presentes. Ahora la tierra, ¿por qué decimos que la tierra es inorgánica y es muerta? Enseguidamente dice la palabra y sopló. Después de que el Señor hizo un cuerpo allí del polvo de la tierra, dice, sopló en su nariz aliento de vida. O sea, le infundió espíritu, alma, y fue el hombre un ser viviente. O sea que para que esta tierra, este polvo, este cuerpo que Dios nos da tenga vida, es necesario el espíritu que Dios le infundió. Una vez nosotros exhalemos el espíritu en un momento de muerte, pues lógicamente el cuerpo vuelve a su estado original de muerte. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Mira, aquí estamos viendo todo el significado a lo que Dios le da a la carne, o sea, a la materia del cuerpo de nosotros. Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Nunca olvidemos que los deseos, las pasiones, los placeres de la carne siempre obran en contra del raciocinio del espíritu. De allí que Dios haya decidido hacer ese cuerpo del polvo de la tierra e infundirle espíritu, para que nosotros por el espíritu en raciocinio nos sobrepongamos a los malos deseos de la carne, a las malas pasiones, a los malos placeres, a la misma muerte. Si obramos racionalmente, pues vamos a obrar en vida y vamos a quebrantar la muerte de la carne. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. La carne para nada aprovecha. Mira todo lo que está hablando Dios de la carne. Dice, la carne para nada aprovecha. La carne es vanidad. No sirve. Mira, para que no, pues, dependas y vivas de ella. Sencillamente te está diciendo Dios. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. La carne es débil. Mira otra característica más. El Señor nos dice velad, o sea que estemos pendientes de las obras
de nuestro corazón, de nuestros mismos pensamientos. Por un espíritu de raciocinio no aceptemos el mal. Por eso dice velad y orad. Quiere decir en la oración que a través de la oración, cuando nosotros encomendamos nuestras obras a Dios, estamos dependiendo totalmente de Dios. Si queremos verdaderamente tener dominio, señorío, mando sobre la carne, debemos de depender de Dios, de su palabra, de la oración. Dice, para que no entremos en tentación. ¿En tentación de qué? De pecado, en esos malos deseos, en esas malas pasiones, en esos malos placeres. Y termina diciendo, la carne es débil. Quiere decir que cede fácilmente y fácilmente se contamina con los malos deseos, con las malas pasiones y con los malos placeres. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mira, dice aquí el apóstol Santiago que cada uno, cada persona en el mundo, cada hombre, cada mujer es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Es una parte que hay en la carne y es un apetito natural de placeres, de pasiones y de deseos. Esas pasiones, esos placeres y deseos que nos atraen en el mundo y que nos seducen, nos incitan a hacer lo malo. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido en tentación un mal deseo, una mala pasión, da a luz el pecado. O sea, ya ha maquinado cómo realizarlo. Y el pecado siendo consumado, o sea, siendo realizado, da a luz la muerte espiritual por la esclavitud al mismo pecado. Todo esto es bueno saberlo. Escrito está en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 24. La carne con sus pasiones y deseos. Mira, aquí dice claramente qué es la concupiscencia. Dice la carne con sus pasiones y deseos. O sea, la carne tiene un apetito natural en pasiones, en placeres, en deseos y verdaderamente que los quiere disfrutar. Y allí que nosotros por un espíritu racional tenemos y por una conciencia tenemos que estar atentos a ese apetito natural de la carne y tomar determinación en Dios por su palabra o por sus mandamientos. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 6, verso 8. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mira, dice que el que obra en su carne, de la carne va a cosechar corrupción, o sea, perversión, toda obra perversa. Escúchalo bien. Entonces son términos que nos da a conocer Dios y que están escritos en la Biblia para que asimismo te cuides y veles, como decía en San Mateo. Hay que velar por la carne, hay que estar atento a las inclinaciones de nuestro corazón, a los pensamientos que llegan a nuestra mente. Porque pueden ser obras en la carne y pensamientos de la carne. Y allí de llegadita tenemos que aprender a reprender y a llevar cautivo a la presencia de Cristo. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 3, del 6 al 8 y el 13. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El ocuparse de la carne es muerte, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mira, tremenda palabra. Y a nosotros no nos sobra. Antes nos ayuda en un mayor entendimiento y una mejor precaución sobre las obras de la carne. Dice aquí Dios a través del apóstol Pablo, lo que era imposible para la ley. ¿Qué es imposible para la ley? Santificar y justificar al hombre. Por la ley jamás nos podremos santificar o justificar, por cuanto somos débiles por la carne. O sea, la carne siempre nos va a dar la manera de cometer errores, de cometer equivocaciones, de cometer faltas, pecado. Entonces no nos podemos confiar, porque la ley nunca ha corregido al hombre alguno. Escúchalo bien. Siempre, a pesar de que hay ley por todas partes y normas, siempre el pecado es manifiesto. Entonces Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, por eso nació de una mujer, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Escúchalo bien. Dios condenó el pecado en la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escúchalo, por favor. Cada vez que nosotros obramos en la carne, estamos desagradando a Dios. Por cuanto los designios, o sea, los destinos de la carne son enemistad contra Dios. Por eso la palabra dice que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu Santo. Y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Siempre en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, lo que está escrito. Guiémonos siempre por la palabra del Señor. Pensemos por ella, hablemos por ella, actuemos por ella. Porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Solo vamos a poder, como estamos en este momento, a través de la gracia. Es a través de Cristo que recibimos la facultad, el don de poder sujetarnos a la ley de Dios. Es más, a través de la gracia de Cristo podemos obrar la ley. Tenemos la facultad a través del Espíritu en raciocinio, obrar razón y justicia. Entendemos, tenemos buen discernimiento entre el bien y el mal, una conciencia descauterizada que nos permite poder para no obrar el mal y facultad de obrar siempre el bien. Dice, el ocuparse de la carne es muerte espiritual. Vuelvo y te digo, el espíritu queda esclavo del pecado. Y allí que las personas tengan conciencia, puedan meditar, pero siempre siguen haciendo lo mismo. No tienen manera de cambiar. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Seremos destituidos de la gloria de Dios finalmente, y seguro que no vamos a pasar al reino de los cielos. Escúchalo bien. La carne fue hecho del polvo de la tierra. La carne es débil, quiere decir que se contamina fácilmente y se llena de suciedad, se llena fácilmente de pecado, hasta llegar a ser perversa. Dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Mira, que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén, amén y amén.